We don't need no education. Ok, chavos, pues muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar a trabajar sobre los primeros temas que corresponden a la materia de circuitos aplicados. Los primeros temas que vamos a trabajar son los de potencia instantánea y potencia promedio. Para empezar a repasar un poquito lo que veíamos en el semestre pasado, que era la materia de circuitos lineales, vamos a empezar a trabajar con un pequeño recordatorio de qué es lo que analizábamos en circuitos lineales. En circuitos lineales trabajábamos con una corriente a la cual denominábamos corriente directa. ¿Qué es la corriente directa o cómo podemos representar a la corriente directa? Bueno, hay que recordar que la corriente directa era una constante, ¿sí? No tenía variaciones en el tiempo, partía de un punto, llegaba a un punto máximo y se mantenía. A este tipo de señal yo le podía denominar corriente directa. Ahora, la corriente que vamos a empezar a trabajar este semestre es la corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna es diferente a esta señal. La corriente alterna está representada por una onda senoidal, ¿sí? En este caso, la onda senoidal tiene variaciones a través del tiempo. A este tipo de señal le conocemos como corriente alterna. ¿Ok? Entonces, para empezar a platicar un poquito sobre la potencia, vamos a recordar que en corriente directa, nosotros cuando hacíamos el cálculo de potencia, lo que trabajábamos era normalmente con una fórmula general, la cual nos arrojaba resultados si era una potencia entregada o una potencia absorbida, y la podíamos combinar con la fórmula de ley de Ohm para obtener la potencia en un componente resistivo. El semestre pasado principalmente trabajamos tres fórmulas, el cual era la potencia es igual al voltaje por la intensidad. La potencia, combinado ya con ley de Ohm y un elemento resistivo, era que la intensidad elevada al cuadrado por la resistencia, también podemos tener el cálculo de potencia, y la potencia igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Son tres formas distintas de poder calcular la potencia. Ahora, aquí en la corriente alterna ya no es tan directo. ¿Por qué? Porque tenemos una señal que varía con respecto al tiempo. Entonces, el primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de potencia instantánea, ¿ok? Aquí el concepto de potencia es mucho más amplio. Y esa fórmula para la potencia instantánea básicamente es una réplica de la que veíamos en corriente directa. La única diferencia es que ahora vamos a obtener una potencia con respecto a un tiempo y obviamente va a ser calculada por un voltaje que varía a través del tiempo y multiplicado por una corriente que igualmente sufre variaciones igual al tiempo. ¿Ok? Entonces este es nuestro primer planteamiento de lo que viene siendo la potencia instantánea. Ok, siguiendo aquí con el cálculo de la potencia, nosotros acabamos de definir que la potencia instantánea con respecto al tiempo depende del voltaje con respecto al tiempo y la corriente con respecto al tiempo. Y a su vez estos dos términos tienen un planteamiento y una definición. El voltaje con respecto al tiempo es igual al voltaje máximo por el coseno de omega de t. Omega representa el periodo de la función senoidal, t representa el tiempo, más el ángulo de desfasamiento que tenga el voltaje, ¿sí? Lo que viene siendo la corriente máxima o la corriente con respecto al tiempo es igual a la corriente máxima por el coseno de omega de t más el ángulo de desfasamiento que tenga el valor de la corriente, ¿sí? Una vez que tenemos la definición de estas dos, ahora sí podemos completar nuestra fórmula y decir que la potencia instantánea, que es la potencia con respecto al tiempo, es igual a el voltaje con respecto al tiempo por la corriente con respecto al tiempo. Sustituyendo los valores nos quedaría que la potencia con respecto al tiempo es igual al voltaje máximo por el coseno de omega de t
más el ángulo de voltaje por lo que viene siendo la corriente máxima por el coseno de omega de t más el ángulo de desfasamiento que tenga la corriente, ¿sí? Una vez que tenemos este planteamiento, nosotros podemos empezar a hacer álgebra para poder llegar a la conclusión de cómo calcular la potencia instantánea. Y aquí mismo en esta definición nos vamos a dar cuenta que nos va a entregar la fórmula para calcular la potencia promedio de un sistema. Todas estas unidades ya las trabajamos y al final se miden en watts, ¿sí? Lo que obtengamos de valor. Lo que viene siendo ahorita, vamos a simplificar nuestra expresión y vamos a tener que nuestra potencia con respecto al tiempo es igual al voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno de omega de t más el ángulo de desfasamiento del voltaje por el coseno de omega de t más el ángulo de desfasamiento de la corriente, ¿sí? Entonces, si nos ponemos en este planteamiento, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos nosotros una multiplicación de cosenos, ¿sí? En esta sección, y de acuerdo a las reglas de geometría y trigonometría, de las funciones trigonométricas, tenemos nosotros que para poder hacer la multiplicación de los cosenos, tendríamos como ejemplo la fórmula que nos dice coseno de A por coseno de B es igual a 1/2 que está multiplicando al coseno de A más B, que serían nuestros argumentos, más el coseno de A más B, ¿sí? Perdón, aquí era el coseno de A menos B más el coseno de A más B. Esta sería nuestra fórmula que vamos a utilizar para poder calcular y sustituir aquí en la fórmula de la potencia, y esta es nuestra herramienta algebraica que nos va a servir para poder llegar a la determinación de la potencia instantánea y de la potencia promedio, ¿ok? Sustituyendo los datos en la fórmula, nos queda que la potencia instantánea es igual a 1/2 por el voltaje máximo, que a su vez se multiplica por la corriente máxima, y a su vez están multiplicando al coseno de omega t más el ángulo de desfasamiento del voltaje menos omega t menos el ángulo de desfasamiento de la corriente, ¿sí? Y esto a su vez está sumando con el coseno de omega t más el ángulo de desfasamiento del voltaje más omega t más el ángulo de desfasamiento de la corriente. Haciendo la simplificación de esto, nos queda que la potencia instantánea es igual a 1/2 por el voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno. Aquí simplificando la expresión nos quedaría el omega t menos el omega t se elimina y nos queda de la primera expresión coseno del ángulo de desfasamiento del voltaje menos el ángulo de desfasamiento de la corriente, ¿sí? Más, aquí simplificando, este omega t con este omega t se suman y nos quedaría coseno de 2 veces omega t más el ángulo de desfasamiento del voltaje más el ángulo de desfasamiento de la corriente. Así es como nos quedaría nuestra expresión para sustituir nuestros valores. Una vez que llegamos a este planteamiento, volvemos a distribuir esta expresión con las sumatorias que se encuentran dentro de los paréntesis y nos quedaría la siguiente expresión. La potencia instantánea es igual a 1/2 por el voltaje máximo por la corriente máxima, que está multiplicando al coseno del ángulo de desfasamiento del voltaje menos el ángulo de desfasamiento de la corriente, ¿sí? Más 1/2 por el voltaje máximo por la corriente máxima, que está multiplicando al coseno
lo voy a poner en la parte de abajo. Voy a jalar esta expresión aquí para abajo para que no se me confundan. Un medio por el coseno de 2 veces el periodo por el tiempo más el ángulo de desfasamiento del voltaje más el ángulo de desfasamiento de la corriente, ¿sí? Y aquí vamos a tener dos expresiones. La primera expresión es una expresión que tiene que ver o lo que viene siendo la potencia promedio. Esta primera expresión es nuestra potencia promedio. Todo junto vendría siendo nuestra potencia instantánea, ¿vale? Y si yo quisiera saber únicamente cuál es la potencia promedio, me enfocaría a esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la potencia que se calcularía y que no tiene dependencia al tiempo. Si te fijas, son dos expresiones. Una expresión tiene la dependencia del tiempo, que es esta de aquí abajo. Aquí en esta sección yo puedo apreciar que todavía este coseno depende del tiempo, ¿sí? Y la expresión de arriba ya no tiene dependencia del tiempo. Entonces esta expresión con respecto al tiempo todavía es un poco más compleja de calcular, o estaríamos nosotros esperando que nos pidan alguna referencia para poder entregar una respuesta con respecto al tiempo, a lo mejor en 10 segundos, 20 segundos, y esta expresión ya es una expresión que no tiene dependencia del tiempo. Esta expresión que tengo remarcada con rojo es lo que viene siendo nuestra potencia promedio, ¿ok? Y todo en conjunto es nuestra potencia instantánea, ¿sale? Vamos a poner un pequeño ejemplo para tratar de asentar el conocimiento. Obviamente esto es para llegar a la conclusión de cómo va a quedar la fórmula de la potencia instantánea, ¿no? Voy a tratar de escribir un poquito más pequeño para ver si cabe, y ya la dejamos como una fórmula escrita en la cual se va a utilizar siempre para poder determinar cuál es la potencia instantánea. Pero este sería el procedimiento de cómo llegamos a la fórmula de la potencia instantánea. Ya para resumir, después de todo lo que trabajamos, decimos que la potencia instantánea es igual a 1/2 por el voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno del ángulo de desfasamiento del voltaje menos el ángulo de desfasamiento de la corriente, más, lo voy a poner aquí abajo para no confundir, 1/2 del voltaje máximo de la corriente máxima por el coseno de 2 veces el periodo por el tiempo más el ángulo de desfasamiento del voltaje más el ángulo de desfasamiento de la corriente. Y esta sería nuestra fórmula de potencia instantánea. Si queremos sacar la potencia promedio, únicamente tomaríamos la expresión que no tiene nada que ver con el tiempo. Quiere decir que es una potencia que se mantiene estable. Nosotros obviamente tenemos variaciones con respecto al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera un corredor que va a ser una carrera de 100 metros planos o de 1 kilómetro, ¿sí? De 1000 metros planos, entonces nuestro corredor sale de la meta, pero el corredor no siempre va a llevar una velocidad constante, ¿verdad? El corredor va a arrancar y a lo mejor en el instante de tiempo donde esto alcanza unos 10 minutos, ¿sí? Posiblemente el corredor aquí va a, no sé, a 60 kilómetros por hora, ¿no? Se me hace muy rápido, ¿no? Es un corredor bastante veloz. O pueden cambiar el ejemplo por un carro. A lo mejor hay variaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos en el minuto 30 hay una disminución de velocidad y a lo mejor aquí vamos en 20 kilómetros por hora, ¿no? Pero vamos a suponer que este es un corredor bastante eficiente y cuando llegó a la meta, sale que llegó a la meta que eran los 100 kilómetros, los hizo a una velocidad, ¿sí? De 1 hora, ¿no? A lo mejor lo que tardó en recorrer aquí es 1 hora de tiempo. Entonces esto
estas variaciones que se pueden apreciar aquí pueden definirse como las variaciones de tiempo que tiene la señal senoidal. Yo tengo una señal senoidal y esa señal senoidal cambia con respecto al tiempo, ¿sí? Y ese valor de potencia promedio es como el ejemplo que acabamos de ver, ¿sí? Es ver al final de cuentas cuál fue la potencia pues general que tuvo nuestro sistema, y se puede representar como si fuera una sola línea recta, ¿sí? Entonces aquí nosotros estaríamos calculando potencia instantánea, que tiene que ver con esta señal o va con respecto a esta señal, y nuestra potencia promedio, potencia instantánea, tiene que ver con la variación de la potencia con respecto al tiempo, y nuestra potencia promedio tendría que ver con la potencia que se mantiene durante todo nuestro circuito, ¿sí? Son dos conceptos un poquito complejos que a lo mejor ya en clases en vivo podemos aclararles un poco más, pero básicamente es lo que estamos nosotros tratando de explicar, conceptos de potencia instantánea y potencia promedio, ¿sale? Espero que les haya quedado un poquito más claro, y les voy a dejar un pequeño ejemplo ya nada más para que lo trabajen, ¿sí? Ahorita pues se supone que cuando ustedes tengan un problema les tienen que dar planteamientos que constituyan el voltaje con respecto al tiempo y la corriente con respecto al tiempo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un voltaje con respecto al tiempo que es igual a 110 volts, que está multiplicando al coseno de 150 por el tiempo más 35 grados de nuestro ángulo de desfasamiento, ¿sale? En voltaje. Y tenemos una corriente que es igual a lo mejor a 20 amperes por el coseno de, igual vamos a dejarle el mismo omega, 150 por el tiempo más un ángulo de desfasamiento de menos 10 grados. Ok, con estos datos calcular, ok, traten de sustituir sus datos en las fórmulas y de seguir el procedimiento, y en clase pues me dan el resultado. Ok, muchachos, ¿sale? Y aclaramos dudas y preguntas. ¿Ok?